aproximadamente el 18% de los mexicanos tienen un problema de salud mental. Estamos hablando de aproximadamente 25 millones de personas, que afecta a todos los grupos etarios, es decir, no es propio de alguna edad. Obviamente se encamina más o se acentúa más en los jóvenes. A la edad de 20 años, por ejemplo, es uno de los picos que puede estar expresando mayor problema. El grupo de los trabajadores de la salud es un grupo vulnerable en el contexto de que nos ha tomado la pandemia, donde hay una incertidumbre, pues acentúa el hecho de que un médico, una enfermera, trabajador que está encargado de la salud de una persona con COVID, el que lo vea sufrir, el que lo vea morir, pues eso genera un impacto en la salud mental de los trabajadores. El proyecto Harley y el Tuerto es un proyecto que nace por iniciativa de la doctora Lucía Ledesma. Ella es neuropsicóloga. Actualmente se han visitado 16 hospitales, 100 áreas donde hay interacción con áreas COVID, donde están los trabajadores, aproximadamente 4.500 interrelaciones entre el mismo personal. Pues yo recibía llamadas como de enojo, de que las enfermeras, el médico decía: oiga doctor, estamos inmersos en un problema y usted nos manda un perrito, ¿no? Posteriormente en redes y ellos mismos regresaban la llamada dándonos las gracias, ¿no?, por la satisfacción. El 95% prácticamente de la interacción con los trabajadores ha sido de gratitud. Y bueno, esto es como parte de la respuesta y del éxito que ha tenido. Hay todo un protocolo que garantiza el no contagio, que garantiza que las personas que interactúan en Harley pues no tengan riesgo de contagiarse. Es un programa que surge en el desarrollo de estrategias que nosotros fuimos ideando desde un poquito antes del inicio de la pandemia en México, es decir, para febrero del 2020. Nosotros fuimos siguiendo el avance de la pandemia en todas las partes del mundo en donde iba en adelanto en este sentido, y empezamos a desarrollar estrategias de intervención para la atención a la salud mental para pacientes derechohabientes COVID, familiares de los pacientes y también para los compañeros trabajadores del ISSSTE. Y bueno, pues en este tercer punto es cuando desarrollamos la propuesta de intervención a través de este programa de apoyo emocional y de ayuda humanitaria asistida con CAN. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de desarrollar pues toda una serie de implementaciones en materia de bioseguridad a fin de hacer esta implementación dentro de áreas COVID. Y a un año de la pandemia continúa siendo única en el mundo. La atmósfera psicológica que se vive dentro de áreas COVID es una atmósfera psicológica de alta intensidad, de alto desgaste, partiendo desde que en un inicio todos tuvimos, me incluyo, dado que estuve en áreas COVID desde el inicio de la pandemia, con todo un proceso de adaptación para aportar nuestros equipos de protección personal. Entonces, en aquel entonces muchos de nuestros compañeros pues tenían reacciones importantes desde el punto de vista psicológico, en donde algunos de los compañeros lloraban antes de entrar a áreas COVID, presentaban síntomas de ansiedad, de angustia, inclusive nos tocó presenciar compañeros que en los primeros días o en las primeras semanas de atención a la pandemia no toleraban la atmósfera psicológica, inclusive el desgaste físico asociado a aportar el equipo de protección, y tenían que salirse de las áreas COVID para luego tranquilizarse y volver a entrar. Y bueno, pues a lo largo de todas estas etapas de la pandemia es una constante que la necesidad de atención psicológica se hizo realmente pues patente para nuestros compañeros que hoy por hoy siguen enfrentando la pandemia dentro de áreas COVID. Y ahí es cuando surge la intervención presencial in situ dentro de áreas COVID con Harley y el Tuerto, que es un perrito de apoyo emocional. Él previamente realizaba esta tarea antes de la pandemia, brindando apoyo emocional a pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con enfermedades psiquiátricas, y bueno, pues en aquel entonces inicia su siguiente etapa de asistencia emocional dentro de áreas COVID para los compañeros. Y bueno, parte de las interacciones que se realizaban
en áreas COVID tenía que ver con una interacción libre de nuestro coterapeuta canino, Harley el Tuerto, con los compañeros que estaban experimentando pues una carga emocional y psicológica muy fuerte dentro de áreas COVID. Aunado a ello, todo el equipo de salud mental que estuvimos colaborando o que estamos colaborando en esta intervención, estamos presentes y realizamos también maniobras asociadas a las intervenciones psicológicas o emocionales que se requieren en ese momento para el personal. Bueno, pues Harley el Tuerto es un perrito de apoyo emocional. Él tiene actualmente 3 años, 4 meses. Desde que lo recibimos en casa notamos que tenía características temperamentales propias para un entrenamiento que se destina, digamos, a perritos de apoyo emocional. Y ahí es cuando Harley, como muy cachorrito, empieza a tener estos entrenamientos y a los 6 meses aproximadamente de edad empieza a realizar sus primeras intervenciones terapéuticas, primero con grupos y después de manera individual. Y bueno, pues así continuó todo su entrenamiento, primero con aproximaciones y después con comunidades terapéuticas específicas. Más o menos al año aproximadamente de edad, desafortunadamente Harley tuvo un accidente en el que tiene una laceración, una herida en la córnea, no se puede rescatar ese ojito y bueno, pues Harley pierde su ojito y es ahí cuando se llama Harley el Tuerto. Y bueno, pues gracias a esos protocolos de bioseguridad, a un año de la pandemia, ni Harley ni yo hemos dado positivo para SARS-CoV-2. Es posible que un animalito sea contagiado por el virus, pero se tienen que dar condiciones muy especiales. Esta intervención pues continúa siendo única en el mundo porque es complejo mantener los protocolos de bioseguridad y desde luego pues tener estas intervenciones dentro de áreas COVID con los compañeros que se encuentran en la primera línea de acción.